Vamos a meternos en el carpetazo de la semana que tiene como blanco al ministro cosplayer Luis Petri, ese que está a cargo del área de defensa y que según la fuerza con la que se reúne se disfraza, ¿no? Se disfraza de marinero, se disfraza de aviador, se disfraza de camuflado. A él le gusta disfrazarse. Habría que ver si no tendría que haber puesto de número 2 a Lemoine, que es la genia del cosplayer ahí. Pero bueno, quedó en el centro de la escena por dos temas clave Luis Petri. Una compra millonaria de aviones de combate con cláusulas poco claras, me refiero a los F-16, cuyo contrato fue anunciado con bombos y platillos en Dinamarca, ¿no? Petri ligó un viaje a Dinamarca para ir a firmar este convenio. Y una de las mayores crisis financieras en el sistema de salud de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que tiene que ver con la destruida IOSFA. Pero primero vamos a meternos con los F-16. A fines de junio, como les decía, Petri viajó a Dinamarca a firmar la compra de 24 aviones F-16 con la promesa de modernizar las Fuerzas Armadas. Vieron, los kirchneristas desarmaron las Fuerzas Armadas. Yo siempre vi, primero vino el gobierno de Cambiemos, dijo vamos a rearmar las Fuerzas Armadas. Todo quedó medio en la nada. Ahora vinieron los libertarios, vamos a poner de pie a las Fuerzas Armadas. Y siempre pasa lo mismo, terminan haciendo algunos un poco algún negocio y después los militares siguen pobres, las Fuerzas Armadas desmanteladas, inofensivas frente a cualquier tipo de amenaza externa. Pero bueno, nada, el cuento es este, que compraron los aviones para poner como corresponde a las Fuerzas Armadas. Según este acuerdo, 6 unidades deberían llegar antes de fin de año. La empresa Terma Global fue contratada para realizar mejoras en los sistemas de guerra electrónica, software, planificación de misiones y apoyo en tierra. Petri, obviamente, como les dije, lo anunció con épica. Acá lo teníamos a Petri. La producción de la IA. Yo temo que me la robe Pergolini. Ahora que hace todo con IA. La Argentina vuelve a invertir en defensa en serio. Queremos una fuerza aérea moderna y equipada para proteger el cielo y la soberanía, dijo Petri. Ahora, lo que no dijo públicamente es que el acuerdo incluye restricciones impuestas por el Reino Unido a través de su condición de miembro de la OTAN. Según un militar de alto rango que participó de las conversaciones, Gran Bretaña pidió que se limite el alcance del radar de tiro a 60 millas para evitar que los F-16 representen un riesgo potencial para las Islas Malvinas. O sea, digamos, una bandera más que se baja, ¿no?, en el marco de este eterno reclamo que venimos llevando los argentinos por la recuperación de las Malvinas por vía pacífica. La explicación, bueno, claramente es geopolítica, no técnica. Si un F-16 argentino debe acercarse a menos de 100 kilómetros del puerto argentino para ser efectivo, ya entró en zona de detección y derribo de los sistemas británicos, que operan con un rango de 200 a 300 millas. O sea, tenemos los aviones para dar vueltas por el aire, en tanto y en cuanto no moleste a Gran Bretaña, usurpadora, ¿no?, de las Islas Malvinas. Desde la Fuerza Aérea tratan de bajar el tono de esto, pero está el ruido instalado, hay mucho descontento, sobre todo entre los veteranos de guerra. Dicen en su defensa los de la Fuerza Aérea que el radar no tiene limitaciones, que las capacidades de reprogramación son nacionales y que la empresa solo provee soporte para guerra electrónica. Pero bueno, otras fuentes insisten en que estos límites existen y son parte de un compromiso político entre Dinamarca, Estados Unidos y Londres para no generar tensión. Más allá de la polémica, la pregunta es clara. Argentina pagó 300 millones de dólares por aviones que no pueden usar plenamente, no se pueden usar plenamente. Bueno, lo veremos. Pero pobre Petri se sigue incendiando y él finge estar bien. I'm fine, dice Petri, que a su vez se le están quemando los papeles, como les decía, en IOSFA. Mientras se promociona este asunto de la Fuerza Aérea Supersónica, la obra social de las Fuerzas Armadas está al borde del colapso. IOSFA tiene unos 550.000 afiliados y es una de las 5 obras sociales más grandes del país. Desde que Petri asumió hubo 3 presidentes en 15 meses y una deuda acumulada que ya ronda los 180.000 millones de pesos. Una joyita. Se ve que ahí el tema de la motosierra no lo controlan bien, pero el endeudamiento sí. Como que captan parcialmente el mensaje del Jabo ahí en el Ministerio de Defensa.
En junio, el Ministerio de Defensa pidió un préstamo de 40.000 millones de pesos al Instituto de Ayuda Financiera para las Fuerzas Armadas, el IAF, con un argumento claro: mejorar sistemas informáticos, comprar equipamiento médico y sanear el funcionamiento general de la obra social. ¿Qué problema se presentó? La plata no se usó para eso, como siempre. Siempre, viste, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, termina. Se utilizó para pagar deudas atrasadas y cubrir agujeros operativos, básicamente. No hubo inversión alguna en equipamiento, no hubo mejoras de fondo tampoco. Y según fuentes internas, se comieron toda la plata básicamente en asuntos políticos. Parece que Petri está haciendo caja, ¿no? Tiene aspiraciones el señor, por eso levanta tanto el perfil. Vieron que el gabinete más o menos, salvo honrosas excepciones como Toto Caputo, Patricia Bullrich, son todos perfil bajo, temen pasar por una guillotina, la de Karina, el jefe que la maneja. Pero Petri siempre quiere figurar. Petri siempre quiere figurar. Se abraza a Milei con una fuerza, como si fuese la última Coca-Cola del desierto. Raro, porque Petri, que venía de un radicalismo, ¿no? Socialdemócrata, empezó a derechizarse, y ahora está abrazado a las fuerzas del cielo. Tiene un miedo de caerse de las fuerzas del cielo. Bueno, pero el tema es que ya estarían gestionando otro préstamo, esta vez de 80.000 millones de pesos. Entonces está creciendo un enojo ya en el IAF, porque dice, bueno, ¿cuánta plata querés que te dé? ¿Qué estás haciendo con la plata? Ponete las pilas, Petri. Bueno, nada, la estructura de IOFA se está desmoronando, mientras empiezan a crecer rumores de privatización. Una más, ¿no? Vieron que Milei llegó con la promesa de privatizar, y prácticamente no se terminó privatizando nada, pero IOSFA, ¿no?, parece ir en ese camino. Hay sospechas, ¿no?, de que, como les decía antes, hay recursos de IOSFA que fueron destinándose hacia la política, el armado político de Petri. Por ejemplo, se habla de viajes reiterados a Mendoza, provincia de la que Petri es oriundo y que en su momento trató de competir por la gobernación, perdió la interna con el actual gobernador, Alfredo Cornejo. Bueno, hay muchos viajes a Mendoza con fondos de la obra social, se dice. Viáticos, gastos en comidas y hasta cocineros incorporados. También aportes de campaña de directivos de IOFA a una potencial candidatura de Petri, que ya no se sabe si quiere ser gobernador de Mendoza en 2027 o jugársela por seducir al Jabo, que está de malas con Villarruel y obviamente no la va a elegir para que la acompañe en 2027, ¿no?, y hacerse la vicepresidencia. Ahí entra en conflicto con la persona que lo ubicó en el Ministerio de Defensa, Patricia Bullrich, que también está haciendo su lobby por ganar influencia. Dicen también que Bullrich ahora pasó a formar parte de un cuadrado de hierro. Pasamos del triángulo a un cuadrado, pues Milei aparentemente ya está un poco asustado del Frankenstein que inventó con su hermana y busca contrapesos. Caputo está medio en baja, ahora la suben a Bullrich y quizá Petri sea el próximo. Dicho esto, dentro de lo que es todo este armado político de Petri con fondos de IOSFA y demás, ahí empiezan a aparecer nombres de empresarios, ¿no? Vínculos con empresarios que integran su entorno privado, como Fernando Ricomi, dueño de Wico Combustibles y Medicine, con inversiones en salud y negocios inmobiliarios. Por un lado les pongo IA y por otro uso papeles, verán, tengo como soy de los 90, qué sé yo. Un ejemplo, Bettina Zurvalle, contadora mendocina del círculo íntimo de Petri, fue designada como nueva presidenta de la obra social. Y su llegada coincidió con el pedido de un nuevo crédito. Para muchos dentro de las fuerzas, la jugada es clara, se está usando la caja de IOSFA para financiar política. Dentro de todo este contexto oscuro, el almirante Eduardo Urrutia, representante de la Armada en el directorio de la obra social, presentó una carta de renuncia durísima donde habla de la gravedad de la situación, del quebranto, del déficit mensual enorme, de una deuda que se incrementa minuto a minuto, así lo refleja la carta, y dice: lamentablemente nuestra obra social sigue el mismo camino de decadencia que todos los organismos que pasaron a ser conducidos por la política. Él básicamente está planteando que nadie manejó IOSFA como los propios militares. Esto, dicen, representa una marcha atrás, incluso respecto a
a la situación que se vivía durante la gestión de Nilda Garré. Y miren que no hay ministra de Defensa más odiada por los militares que Nilda Garré, que además fue montonera. Pero bueno, así todo parece que Petri viene peor, rankeando peor que Nilda. Se habla de una tormenta perfecta, además, en el ámbito castrense. Ajuste, recortes, privatización, malestar interno y uso político de recursos. Sin dudas, Petri hoy es un ministro con visibilidad, como les decía hace instantes, pero está expuesto por estos dos frentes y bueno, hay que ver ahora dónde termina Petri. Por ahora mantiene el respaldo político, pero entre los uniformados ya hay ruido, como repasamos recién. Y hay que decir, los libertarios no se olvidan tampoco de que Petri no es suyo. Así que veremos, después sabremos en qué termina Luis Petri, que mientras tanto sigue haciendo uso y abuso de esos disfraces que tanto le gustan. Por Dios, que le agradezca que le prenda una vela todos los días a Cristina Pérez, porque el día que lo largue Cristina Pérez me parece que se le pudre todo a nivel mediático también.